el apóstol Pedro escribió esta epístola. Él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Aleluya. Iglesia, abran sus Biblias conmigo a la segunda epístola del apóstol Pedro. A la segunda epístola del apóstol Pedro. Hoy vamos a ver capítulo 1, versos 1 al 2. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Esta es la epístola la cual vamos a estar viendo por los próximos mensajes, mis hermanos, y espero que sea de gran edificación y bendición para sus vidas. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 1 al 2, dice así. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas, digan conmigo, en el conocimiento, díganlo otra vez, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el apóstol Pedro escribió esta epístola aproximadamente en el año 66, 67 al 68 después de Cristo. Él escribió esta carta aproximadamente 5 años después de su primera epístola. Y mis hermanos, Pedro, en el año 67, sabiendo ya, como lo indica esta carta, lo vamos a ver en los mensajes que vienen. Pedro, mis hermanos, sabiendo que su tiempo aquí en esta tierra, el tiempo que le restaba aquí en esta tierra era corto, Pedro, sabiendo que su tiempo de partir este mundo e ir hacia la gloria estaba muy cercano. De hecho, él muere 1 año después de escribir esta carta. Pedro, un siervo, como dice el pasaje, y un apóstol de Jesucristo, antes de partir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ve una gran necesidad de escribir esta carta. Él ve la gran necesidad de escribir una carta muy, pero muy importante. Tan importante es esta carta que él escribió que antes de morir a manos del Imperio Romano, él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Una gran amenaza que iba a querer estorbar la iglesia de Jesucristo. Y déjenme decirles que esta no era una amenaza de persecución como nos detalló en su primera epístola, sino que esta amenaza venía de otra forma, venía de otra manera, mis hermanos, venía de una forma diferente y distinta. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, como lo detalló en su primera epístola, a través de la persecución, sino esta amenaza a la cual él escribe antes de partir esta tierra. Él lo vio tan importante, tan peligroso esta amenaza, que iba a venir a través, no de golpes, leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción.
La primera epístola, mis hermanos, era una amenaza al cuerpo físico a través de la muerte debido a la persecución, mas esta amenaza, a la cual él detalla en segunda de Pedro, era una amenaza al alma de las personas a través de la decepción. En la primera epístola, la amenaza vino a través vendría exteriormente. En la segunda epístola de Pedro, la amenaza vendría por dentro de la iglesia, interiormente. Y déjenme explicarles a qué me refiero. Esta carta, mis hermanos, fue escrita para advertirnos a nosotros, la iglesia, de personas que venían no con una espada, sino con la Biblia. Pedro escribió y nos advirtió que vendría una amenaza, pero no con espadas para matar, sino vendrían con la palabra. Pedro escribe esta carta para advertirnos de personas que hablarían como nosotros, pero no son de nosotros. Pedro escribió esta carta para advertirnos de personas que según ministran y cuidan el rebaño, pero en la realidad, al contrario, destruyen y matan el rebaño. Esta carta fue escrita para advertirnos de personas que hablan de Jesús, mas no son de Jesús. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia, no exteriormente a través de soldados romanos, sino interiormente a través de lobos vestidos como oveja. Y estos hombres, que también incluyen mujeres, como hoy en día vemos, a los cuales Pedro nos quiere advertir, estas personas son expertos en la decepción. Por años y a través de los siglos, mis hermanos, han introducido herejías y doctrinas a la cual Pablo en su otra epístola a Timoteo llaman doctrinas de demonios. El único arma que tenemos a nuestra disposición, mis hermanos, como iglesia para defendernos de tal amenaza es la palabra del Señor. Que, gloria a Dios, tenemos aquí. Gloria a Dios. El estudio de ello, no solo la palabra física, sino el estudio de ello, la búsqueda de ello, su contexto, lo que dice cada palabra y cada oración, su interpretación histórico, gramatical, literal y teológico, es lo que Dios nos ha dejado para combatir esta amenaza que surge dentro de la iglesia. Pedro en esta epístola, mis hermanos, quiere recordarles a los cristianos algo que ellos ya saben. Pedro aquí no va a hablar de nada nuevo. Simplemente va a repetir cosas que el cristiano ya sabe. Él no iba a enseñar cosas nuevas, sino repasar lo que ellos y Jesucristo ya habían dicho. Porque tendemos a olvidarnos de la verdad. La primera epístola era para animarnos a pararnos firmes en la fe en medio de la persecución. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Esta carta es muy tremenda, mis hermanos, muy importante, muy pero muy importante. Y déjenme decirles por qué. Hoy en día, mis hermanos, gracias al internet, gracias a la tecnología, tenemos un vasto mundo de información a la cual no existía hace 50 años. Vivimos en la era de la información, de la comunicación, de muchos medios, de muchas formas. Vivimos en la era de la tecnología. Y esto, mis hermanos, es muy, pero muy bueno. ¿Cuántos concuerdan que es muy bueno? Amén. ¿Verdad? Ya que con un clic de un botón, una simple búsqueda en Google, en un segundo te llenas de gran cantidad de información acerca de cualquier tema que tú quieras investigar. La política,
las ciencias naturales, libros, carros, educación, la historia de cualquier país, de cualquier persona, cosas académicas acerca de la salud, el cuerpo, ¿verdad? Cuando te enfermas y tienes síntomas, pones en Google qué son estos síntomas y más o menos te indica. Es una herramienta muy buena. Acerca de enfermedades, buscas acerca de deportes, etc. Hay tanta información, mis hermanos, que existe. Y eso también aplica para la información cristiana. Haces un clic en un verso y te saldrá tanta información de lo que según dice la Biblia. No solo eso, mis hermanos, sino que también tenemos la televisión, el radio. ¿Cuántos programas de televisión existen? En cable, en televisión regular, tantos canales, tantos mensajes que están predicando diferentes ministros de diferentes denominaciones. El radio, libros, tantos libros, seminarios, existen tantos seminarios, institutos bíblicos, YouTube. Por doquiera puedes encontrar información y enseñanza bíblica. El problema es, mis hermanos, el problema es que no toda esa información es sana. El problema es que no todas esas enseñanzas, aunque son bíblicas porque tienen versos atados a ellos, no todas esas enseñanzas son de Dios. No todo lo que se predica a través del púlpito es de Dios. Tenemos que recordar que también hay ministros de Satanás que se disfrazan como ángeles de luz. Ahora, no estoy diciendo que esos medios sean todos malos, claro que no, ¿verdad? Yo he aprendido tantas cosas a través de estos medios de la Biblia. El problema es, mis hermanos, es que muchas veces nosotros como creyentes no retrocedemos y analizamos lo que escuchamos para ver si lo que tal persona está diciendo es de Dios o no es de Dios. Ahí está el detalle. Muchas veces cometemos el error de aceptar las cosas al pie de la letra sin primeramente analizar y hacer nuestras propias investigaciones para ver si estas cosas son correctas o no, si son así o no son así. Muchas veces, mis hermanos, nos aferramos a enseñanzas que probablemente no son ciertas, pero las tomamos como un hecho. Pero si tú simplemente tomaras un tiempo para escudriñar las Escrituras de una forma sistemática, viendo el contexto de todo, te darás cuenta que muchas cosas que se predican a través del púlpito no son así. Muchas veces nos aferramos a enseñanzas que no son bíblicas, que no son sanas. Hoy en día, mis hermanos, hoy en día escuchamos, entre comillas, nuevas cosas de las Escrituras. Muchos dicen, wow, ¿verdad? Escuchan a un predicador que está dando una interpretación que nadie jamás lo sacaría más que esa persona. Y decimos, wow, yo nunca lo vi así, de esa manera. Bueno, porque estas nuevas interpretaciones, estas cosas que hacen a las congregaciones decir, wow, nunca había visto este pasaje de esta forma. Aceptamos tales interpretaciones extrañas de la Biblia que ningún otro había visto tampoco. Ahí está el detalle. Normalmente estos hombres agarran cosas de la Biblia que ningún otro hombre piadoso y estudioso de la palabra ha visto por los últimos 2000 años. Y decimos, wow, qué hombre muy usado por el Señor. Y lo aceptamos por esa interpretación gloriosa que sacó de las Escrituras, y allí nos va descarriando de lo que es antiguo, sólido y verdadero. Vemos que tan rápido nos engaña. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dicen las Escrituras? Pero vemos que muchos hombres sacan interpretaciones extrañas y tan magníficas, gloriosos, llenos de majestad, que uno dice, wow, no sabía eso. Sin embargo, son los únicos que se les ha revelado tal interpretación. Déjenme recordarles lo que el rey Salomón una vez dijo. El rey Salomón dijo
en Eclesiastés 1:9, él dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Hermanos, el canon de las escrituras fue completo y completa hace 2000 años. El Antiguo Testamento, de hecho, fue completo. El canon del Antiguo Testamento fue completo 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Es decir, que la Biblia, mis hermanos, es un libro que ha sido estudiado por mucho, mucho tiempo. 2000 años. Es un libro que ha sido estudiado. Es el libro número 1 que ha sido traducido a casi todo idioma, todo dialecto. Hasta encontré una Biblia en quiché. Yo dije, wow. O sea, ha sido traducido a muchos lenguajes grandes y también dialectos incluso, porque es un libro muy especial y ha sido estudiado por más de 2000 años. Déjame decirte que no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente estamos repitiendo las verdades, pero no hay nada nuevo en el Señor. Lo que ya está aquí ha sido revelado ya por 2000 años. Ya no hay nada nuevo. Simplemente lo repasamos y lo predicamos una y otra vez, el mismo mensaje de Jesucristo a esta generación, a la siguiente generación, a la próxima generación, por los siglos de los siglos, hasta que Cristo Jesús venga. Amén. Pero suele suceder que sale un nuevo, bien ungido de Dios, que empieza a traer cosas nuevas a la iglesia. Y nosotros por humanos nos gustan las cosas nuevas, ¿verdad? Eso es antiguo. Esas interpretaciones son antiguas. Mira lo que Dios está diciendo ahora. Dios no ha cambiado lo que ha dicho. Él ha estado diciendo lo mismo hace 2000 años. La palabra no cambia. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero hoy en día salen supuestas nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones, cosas extrañas que hombres, repito, estudiosos y sumamente piadosos, los reformadores, que ni ellos pudieron ver. Y normalmente suele suceder con estas personas que tienen nuevas interpretaciones, nuevas visiones e revelaciones y cosas extrañas. Normalmente cuando analizas lo que están haciendo, tienen otros motivos. Solo tienes que escuchar 2 o 3 mensajes para darte cuenta que algo no está bien, que algo no está correcto. Ellos ven de Dios según les revela nuevas interpretaciones que hombres estudiosos y sumamente piadosos jamás vieron o experimentaron por 2000 años. Pero hoy, mis hermanos, un hombre ve cosas nuevas. Es porque si hoy en día, si un hombre ve cosas nuevas, entre comillas, casi por seguro puedes asegurar que esas nuevas revelaciones e interpretaciones son falsas y no son del Señor. Que no hay nada nuevo, mis hermanos. Nosotros, iglesia, no hemos sido llamados a ver las escrituras de una nueva manera. Eso es cuando te desvía y te llevas a problemas por querer ver cosas nuevas. Nosotros no hemos sido llamados a ver las escrituras de una nueva manera, sino estamos llamados a estudiarlo con diligencia. A estudiarlo, mis hermanos, y luego con diligencia obtener su significado original y luego aplicarlo a nuestras vidas, obedecerlo y vivirlo. Es todo. No hay nada más allá que eso. Las escrituras se nos fueron dadas para leerla, estudiarla, escudriñarla, sacar su interpretación original, teniendo ese entendimiento, aplicarlo a mi vida, en mi mundo, en mi tiempo, en el año 2020, aplicarlo a mi tiempo, obedecerla y vivirla. Eso es todo. Queremos cosas nuevas, queremos más nuevo, pero ni estamos viviendo lo que ya está. Y queremos más, ¿verdad? Que Dios me hable más. Lee la palabra. Dios te va a hablar todas las veces que tú lo lees.
Pero queremos que el profeta nos hable de Dios. Queremos que el apóstol nos hable de Dios cuando ya no hay profeta y ya no hay apóstoles. Vamos a tocar todos esos puntos en esta serie, detalladamente. Esto va a ser una serie de no 2 semanas, de meses, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados a ser como dicen Hechos, los bereanos, que Pablo venía y les hablaba de las Escrituras, pero ellos no dijeron, ok, Pablo lo dijo, así es. No. Aunque fue el mismo Pablo, apóstol llamado por Jesucristo, aunque él era el que lo estaba enseñando, los bereanos, creo que así se dice, los Bereans, ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto o no. La Biblia llama eso noble. No dijeron, ¿por qué están cuestionando las enseñanzas de Pablo? No. Lucas, el que escribió la carta de Hechos, dijo, eso era algo noble lo que estaban haciendo. Si tú, mis hermanos, algún día empiezas a escudriñar mis mensajes y estudiarlos bien detalladamente, créanme que yo no me voy a enojar. Al contrario, te voy a decir, gloria a Dios, porque estás verificando si lo que este pastor está diciendo es correcto o no. Y eso es algo comendable. Hazlo. Para ver si lo que yo digo es verdad. Busca y analiza y investiga, ¿verdad? Pero en otras iglesias, mis hermanos, el ministro está diciendo tantas cosas falsas y la iglesia consumiendo tales cosas, y poquito a poquito se van desviando del verdadero evangelio, de la verdad de Cristo Jesús, y sin saberlo, ese ministro, ese falso profeta, ese falso apóstol destruye la vida espiritual de esa persona. Como dijo Cristo Jesús a los fariseos, no dejan que nadie entre, y si entra lo hacen peor. Es lo que los falsos profetas hacen. No permiten que personas que genuinamente quieren seguir a Cristo entren, sino los engañan, y los que están ahí no los dejan que crezcan, sino de hecho los hacen peor. Es tremendo, mis hermanos. Cristo Jesús habló extensivamente de esto, ¿verdad? Es así, mis hermanos, como surgen doctrinas raras. Luego surgen sectas. Y normalmente personas que reciben estas doctrinas y las sectas que separan, siempre, pero siempre afirman que son la verdadera iglesia. Y toda persona que no cree como ellos son falsos y están incorrectos. Por la mayoría de veces afirman que ellos son la verdadera iglesia y que solo ellos están correctos y que todo el mundo más está incorrecto. Normalmente es porque cuando surgen esos tipos de lenguaje, ese tipo de hablar, es porque alguien está enredado en una doctrina destructora. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú escuchas en YouTube. Tienes que tener mucho cuidado con lo que ves en Google y haces clic, porque no todo es de Dios. Yo sé que nos encanta escuchar mensajes durante el día en el trabajo. De hecho, les voy a dar una lista de pastores buenos que tú puedes escuchar. Te voy a dar unos 5 o 6 para que tú puedas escuchar esos, las cuales son sanos. De ahí, ¿para qué necesitas más? ¿Verdad? Personas que son buenas. Tenemos que tener mucho cuidado, como estaba diciendo, lo que tú escuchas en YouTube, lo que escuchas en la radio, los programas de televisión que tú ves, lo que meditamos y entretenemos en nuestras mentes. El hecho, mis hermanos, que algo tenga un verso adjunto a ello, el hecho de que tenga un verso atado a tal enseñanza, no significa que sea cristiano, no significa que sea evangélico, no significa que sea sano. Hermanos, cualquier persona puede hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. Cualquier persona. Cualquier cosa que tú quieras decir, busca un verso en la Biblia, te aseguro que va a estar algo para apoyar lo que tú quieres decir. Ahora, no significa que está correcto, pero les voy a dar un ejemplo. Hay un grupo homosexual que cree que pueden practicar la homosexualidad
y ser cristiano y llegar al cielo. ¿En qué verso se basan? Se basan en el pasaje cuando Pablo dijo, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, todos somos unos en Cristo Jesús. Ok, yo puedo sacar cualquier enseñanza bajo cualquier verso y atarlo y decir, wow, ahí está la palabra. No, pero ¿qué dice todo el consejo de la palabra? Amén. Fácilmente puedes descartar eso con unos cuantos otros versos que están en otras cartas. Pero no hacemos nuestras investigaciones y lo tomamos así. Y muchos se van perdiendo, muchos se van descarriando. Y ese fue un ejemplo de cientos de ejemplos que podemos ver. El hecho de que algo tenga un verso atado a ello no significa que sea cristiano. No debemos olvidar, mis hermanos, que Satanás mismo, en Mateo capítulo 4, usó la palabra de Dios para atentar al verbo Cristo Jesús. ¿O no se recuerdan que todo lo que Satanás está diciendo es la palabra? Pero son pasajes y versos fuera de su contexto original. Cristo Jesús, siendo el verbo, dijo, apártate de mí, Satanás. Aleluya. Dios es la verdad. Amén. Y no se dejó engañar por Satanás. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Que el pasaje dice en Mateo capítulo 25, Jesucristo dándonos revelación del futuro, dice que hasta los mismos electos serán desviados por doctrinas extrañas y raras. ¿Lees tú la palabra? ¿Estudias tú la palabra? Es importante que tú te metas y escudriñes las escrituras para que nadie te engañe. Y para que al fin del día, según creíste en un evangelio, pero estés frente a frente a Cristo y Él te diga, no te conozco. Ese no es el evangelio que mis apóstoles predicaron. Y que te dé la sorpresa que te han engañado, te han estafado, te han robado, por tú no saber y escudriñar y investigar si tales cosas fueron así o no. Hermanos, Satanás mismo conoce la palabra. Él conoce la palabra. ¿Ustedes no creen que Satanás, existiendo desde cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Génesis 1, capítulo 1 nos muestra cómo Dios creó el universo, pero también creó los lugares celestiales. Pero no nos da mucha información de cómo fue creados los ángeles ni nada, pero nos enseña que fueron creados y que luego Satanás cayó tratando de tomar y usurpar el reino de Dios, fue arrojado y cayó como un trueno a la tierra. Desde entonces él ha tenido miles, pero de miles y miles de años de estudiar esta palabra, pero no para decir sus verdades, sino para ver cómo él puede hacer engañar a los hijos de Dios. Cómo puede hacer engañar y cegar los ojos y el entendimiento para que tales personas no lleguen al arrepentimiento. Satanás lo hace todos, pero todos los días. Satanás, hermanos, el mismo Satanás, él es un experto en la mentira. Él es el padre de las mentiras. Él es el experto en el disfraz. Lo ves en Génesis, ya estaba disfrazado como algo que no era. Es el experto en el disfraz y en el engaño. Usó la palabra de Dios para atentar el mismo verbo de Dios, Cristo Jesús. Créeme que Satanás conoce la palabra. Él conoce la verdad de Dios. Pero al igual que en el huerto del Edén, él tuerce la palabra de Dios. Eva dice, Dios nos ha dicho que no lo podemos comer ni tocar, porque el día que comamos de ella de seguramente moriremos. ¿Qué dijo Satanás? Tú no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de este fruto sabrás lo bueno y lo malo. No va a pasar nada.
y los engañó, torciendo lo que Dios había dicho para la destrucción de esas vidas. Se destruyó. Por el engaño entró el pecado al mundo. Si no fuese por Dios, siendo tan amoroso y misericordioso, que mandó a su Hijo Cristo Jesús, todos estuviéramos perdidos, aún en el engaño. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia y compasión sobre nuestras vidas, que permitió que nuestros ojos vieran la verdad y que nuestros oídos escucharan la verdad. Muchos no quieren la verdad, sino que buscan ministros que le van a rascar los oídos para que ellos escuchen lo que ellos quieren, no lo que Dios ha dicho y ha declarado. Tenemos que seguir lo que la palabra dice. Más nada. Créeme que Satanás conoce la palabra, mis hermanos, pero él tuerce la verdad para que podamos caer en el error, para que podamos creer un evangelio falso. Tuerce las escrituras para descarriarnos del camino correcto. Como una vez dijo uno de mis profesores, él dijo, un verso sin su contexto es un pretexto. Díganlo conmigo. Un verso sin su contexto es un pretexto. Es una mentira. Ahora, esta serie no va a ser una serie de hermenéutica, pero sí nos llama a pararnos firmes en la verdad. Mis hermanos, ya para concluir, conozco a varios pastores. Mis hermanos, sí. ¿Verdad? Por el COVID, me gusta llamarlos. A ver, pastor, ¿cómo usted está? ¿Verdad? Pastores con quien yo he tenido un tipo de relación con ellos, una amistad. Les llamo y les digo, hermano, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va la iglesia? No lo llamo para ver cómo están, para compararnos. No. Yo veo para ver si necesita ayuda, oración. Créanme que los pastores también necesitamos la ayuda mutua de otros pastores que nos pastoreen. Y tenemos ahí un pequeño círculo. Y hablando con este pastor, no lo había llamado en tanto tiempo, un pastor muy, muy humilde, que ama el rebaño de Dios. Por el COVID, al igual que nosotros, tuvo que cerrar la iglesia. Tuvo que cerrar. Y nosotros cerramos por 3 meses. Él cerró un poquito de más tiempo. Él cerró un poquito más por las circunstancias que estaban pasando en su iglesia. Gracias a Dios aquí, ¿verdad? Todos estamos sanos. Pero en su iglesia el COVID pegó un poquito más fuerte, por lo cual tuvo que cerrar un poquito más. Bueno, antes del COVID tenía una familia de 12 personas que estaban asistiendo a la iglesia. Una familia de 12. Una familia que servía al Señor. Amaba, asistía a todos los cultos. Una familia que parecía que era muy, muy fiel. Y de hecho yo creo que eran fieles. Genuinamente, como él me habló, yo creo que eran buenas personas queriendo servir al Señor. Noten que estos engañadores engañan a los verdaderos, los que de verdad quieren seguir al Señor. Qué tristeza. Pero ellos, durante este proceso que estuvo cerrado la iglesia, empezaron a ver mensajes en la televisión. No sé qué canal. Pero este pastor empezó a enseñar cosas nuevas. Y cuando abrieron la iglesia, ellos estuvieron recibiendo tantas enseñanzas por la televisión de un lugar no sano. Cuando llegaron a la iglesia, el pastor empezó a predicar. Y le empezaron a contradecir todo lo que él decía. Y él decía, ¿y qué me está pasando aquí? Si ellos nunca hacían eso. Y él habló con ellos y le empezaron a decir, no, pastor, que esto no es así. Mire, esto es lo que es. Mire. Y le empezaron a enseñar versículos y todo aquí que ellos habían aprendido. Ellos adoptaron, mis hermanos, un evangelio de obras. Un evangelio de obras para llegar a hacer la salvación, y se esclavizaron en ello. Entonces, cuando él reabrió la iglesia, esa familia regresó y, repito, empezó a contradecirle todo lo que el pastor decía con sus nuevas enseñanzas, hasta que finalmente, gracias a Dios que el pastor se mantuvo firme, les dijo, esto no es así, esto no es correcto. Trató de enseñarles la verdad, pero ya habían aceptado el engaño. Ni bien alguien acepta el engaño, es muy difícil sacarlo de allí.
Porque esa semilla queda tan plantada y cuesta sacarlos de esos entendimientos. Tú les puedes mostrar aquí y allá, pero no lo quieren aceptar. Solo Dios puede hacer otra obra. Tenemos que orar por tales personas. Pero finalmente se le fue esta familia. Se le fueron 12. Y él quedó muy triste, pero le pude orar por él, le animé. Le dije que estaban enseñando, analizamos y sí, era una falsedad, ¿verdad? Hablamos en detalle lo que había pasado y ciertamente esta familia estaba en error. Abandonaron lo bueno, lo sano, por algo nuevo. Abandonaron lo bueno y lo sano por algo nuevo, cuando, repito, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo por no escudriñar las Escrituras. Este lobo en la televisión, que ni conoce, vino y los apartó de una iglesia que realmente no era perfecta, pero era sana. Era sana. Y los desvió. Qué tristeza que eso no te pase a ti, ni a mí. Tenemos que estar firmemente plantados en la verdad. Así que, mis hermanos, esto es lo que estaremos viendo. Este fue un mensaje de introducción. Pedro en esta epístola nos habla acerca de los ataques y las amenazas que ocurren desde el interior de la iglesia. Esta serie, mis hermanos, de mensajes será basado en la segunda epístola del apóstol Pedro, a la cual hemos puesto de tema establecidos en la verdad. Digan conmigo, establecidos en la verdad. Oremos por esta iglesia. Padre Santo que estás en los cielos, oh Dios, te pido que esta iglesia siga siendo una iglesia bíblica.